estos cambios del Gabinete Nacional lo vamos a hacer con Hugo Quiroga, es director en filosofía, es profesor de teoría política en la UNL, también en la UNR, es director además de la revista universitaria semestral, que ya tiene más de 30 años de tiraje, entre otras cuestiones, es politólogo también y vamos a charlar un ratito con Hugo. Gracias por atendernos, Hugo, ¿cómo estás? No, al contrario, gracias a vos. Bueno, Bien. ¿Cómo lees estos cambios en el gabinete? Más allá que era lo que pedía Cristina, de las idas y vueltas de la semana pasada, de las cartas, los chispazos que se sacaron internamente en el Frente de Todos, pareciera ser que con estos cambios y con, de alguna manera, la pulseada que ganó Cristina, ¿está todo un poco más tranquilo o no? Lo que ha pasado se ha tranquilizado un poco esa crisis política y esa crisis institucional que se abrió después de la derrota del peronismo unido en las PASO. Ese movimiento que había en el interior del peronismo que se traslada al conjunto de la sociedad y que se traslada a la democracia durante una semana, eso se ha calmado. Pero el gabinete es un gabinete de transición, es una transición muy precaria, porque es hasta noviembre, el 14 de noviembre, que son las elecciones generales, con figuras que en muchos casos son criticadas, figuras conocidas, y que en definitiva es muy poco lo que pueden hacer de aquí a el 14 de noviembre. Por tanto, es un gabinete absolutamente de transición que tiende a calmar un poco las aguas en el interior del propio justicialismo o partido peronista unido. Ahora una transición corta, una transición de menos de un mes. Y bueno, pero de eso se trataba, porque hay una puja, una rivalidad entre el presidente y la presidenta. La vicepresidenta. ¿Una qué? Y la vicepresidenta. Y la vicepresidenta, claro. Y en esa rivalidad creo que sale ganando Cristina Kirchner, porque efectivamente Alberto Fernández no quería producir ningún cambio hasta el 14 de noviembre, que era la fecha en donde él iba a tratar de, con un nuevo gabinete, imponer otras políticas, que no se sabe cuáles son. Ahora, pero en todo caso, la exigencia de Cristina fue producir estos cambios, y para producir estos cambios hubo una semana de negociaciones. Tuviste sin darte cuenta un furcio recién, dijiste el presidente y la presidenta, algo que nos pasa todo el tiempo. La mencionamos a Cristina Fernández como a veces la presidenta, y eso fue gran parte de lo que en estos primeros casi 2 años de gobierno... Ese es un furcio, sí. Pero yo quiero, si vos me permitís un minuto, sí. Yo tengo una hipótesis que no es mía, que yo la saqué y la escribí aparte en un periódico nacional, que yo caractericé al gobierno de los Fernández como una diarquía, como un régimen diárquico. Esta forma, diar es dos, ¿no es cierto? Doble. Diarquía es poder. Es decir, que hay dos poderes. Esto se dio en la antigüedad, en el siglo IV o V antes de Cristo, en donde en un mismo lugar, en un mismo estado, digamos así, coexistían dos monarcas y se distribuían el poder entre ellos, lo cual no quiere decir que los dos tuvieran un poder igual, equiparable, sino que siempre había uno que tenía más poder que otro. Claro. Por tanto, el furcio tiene que ver con que es como si hubiera dos presidentes, digamos, ¿no? No, ni hablar. Yo lo tomaba inclusive para preguntarte esto, haciendo un análisis de aquí hacia atrás, también muy instalado en los medios. A ver, entre los memes y todo, a Alberto le dicen Albertítere, ¿no? Se había instalado esta sensación de que es un títere de Cristina Fernández, otros iban al doble comando. Ahora bien, cuando uno lee la carta de Cristina, bueno, pareciera ser que ese doble comando no existía, porque lo que dice Cristina en esa carta es: yo iba, decía lo que estaba viendo, cuál era el norte a seguir, y me decían que no, que yo no tenía razón, y dejé hacer, y así estamos, dice de alguna manera Cristina. ¿Vos creés,
que es cierto básicamente eso que propone Cristina Fernández, lo charlábamos con mi compañero Héctor la semana pasada, y la verdad nos cuesta un poco creer que hasta ahora Cristina se mantuvo siempre al margen y simplemente dando consejos o dando su visión. Si no existía el doble comando hasta ahora y ahora empieza a haber un doble comando, ¿qué fue lo que viste en este año y medio, casi 2 años? No, el gobierno se instala a partir de una iniciativa de Cristina, de Kirchner. Esto es, ella dice, yo voy a ser la vicepresidenta y propongo a Alberto Fernández que sea el presidente. Esto es un hecho insólito, inédito, en la realidad político-constitucional de la Argentina. Nunca ha ocurrido así. Porque por la Constitución, el presidente es unipersonal. Eso lo establece la Constitución. Sí, no puede haber otra figura que lo iguale. El vicepresidente, en la Constitución, solo tiene el rol de coordinar o dirigir el Senado. Ahora, ¿ejerció Cristina el rol de vicepresidenta o crees que hubo otro rol mucho más protagónico y que de alguna forma se despega en esa carta, Cristina? Sin duda. Ella todo el tiempo ha tenido incidencia en el gobierno de Alberto, desde mucho antes. Se notó cuando se cambió, hubo cambio en el Ministerio de Justicia. Cuando Guzmán, ministro de Economía, quiso desplazar a una figura que estaba por debajo de él, o sea, que era un secretario inferior, no lo pudo despedir. Quiere decir entonces que el poder de Cristina ha estado ahí siempre presente desde el inicio de este gobierno. Lo que sí sabemos es que, y en esto no hay que matizar, digamos, para hacer un buen análisis. No quiere decir que el 100% del poder lo haya tenido Cristina, pero sí era, diríamos, la jefa, que tenía un poder superior al del presidente, dado que sus votos le daban un rol muy especial. Entonces no le crees a Cristina en su carta, porque ella se despega de todo lo que pasó hasta ahora. No, por supuesto que no le creo. No, Cristina actuó siempre y estuvo presente, por eso he puesto 2 ejemplos que demuestran que Cristina ha mandado. Pero aparte, lo hemos visto por televisión, lo hemos visto en imágenes. Cristina ha humillado al presidente Alberto Fernández, cortándole cuando un presidente está hablando, retándolo, hasta por la manera en cómo se tomaba el agua. El agua, sí. Sin un vaso, y diciéndole, ponga orden, presidente. O diciéndole que hay funcionarios que no funcionan. Esto es inadmisible en un sistema presidencialista como la Argentina, que es hiperpresidencialista. Generalmente los vicepresidentes no tienen más que el rol que le dice la Constitución, que es ser suplente del presidente si viajan o mueren, etcétera, o votar. Ni siquiera son senadores. Presiden el Senado, pero no son senadores. Y pueden votar en el Senado solamente en caso de empate. Si se produce un empate, que fue el caso de Cobos. Exacto. Hugo, ¿cómo va? Sergio Ferreira te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Bien. Un poquito más alto, no te escucho. Sí, cómo no. Recién mencionabas la figura de, la vicepresidenta, que no es justamente, o por lo menos para quien ocupa la vicepresidencia, no es un senador, sí preside el Senado, sí vota en caso de empate, pero desde el comienzo de este periplo político hay una cuestión que tiene que ver con que me parece que es increíble que Cristina se haya puesto sola en esa figura. Me parece que para nadie que siga política puede ser por lo menos creíble que Cristina iba a estar en ese rol pasivo de una vicepresidencia como lo que veníamos siguiendo en los otros cargos políticos. No iba a ser un Cobos, Cristina. Totalmente. A ver, estamos ante una situación inédita de anomalía institucional. ¿Por qué? Porque
En este caso, el vicepresidente, vicepresidenta porque es una mujer, tiene un poder más superior al del presidente. Y ella define cargos, ella, desde el inicio, porque desde el inicio es la persona que designa al presidente. Y lo designa a través de un Twitter. Entonces, acá no hubo ni de siquiera deliberación, no hubo diálogo entre el peronismo en su conjunto. Por tanto, ¿quién podía imaginar que Cristina Kirchner iba a estar sentada en su casa sin intervenir en la política nacional? Claro, claro. Te consulta mi compañero Héctor Galeano. Sí, ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo te Héctor, va, Hugo? ¿qué tal, Héctor? Sí. Te quería consultar sobre dos cuestiones que también leí el fin de semana que me parecieron interesantes. Primero, el peronismo ha sentido por primera vez fuertemente en democracia que los pobres también pueden no votarlos. Eso me pareció una definición que no es 100% exacta, pero tiene mucha verosimilitud. ¿Qué opinión tenés de eso? Bueno, la mejor demostración ha sido estas últimas elecciones. El peronismo puede justificar que los sectores más humildes no fueron a votar por un motivo o por otro, pero lo cierto es que en los cordones del Gran Buenos Aires ha ganado también la oposición. Y también en otras provincias, Chaco, por ejemplo, en la provincia de Tucumán, no así en la de Infram, pero en Formosa. Pero sí los pobres o aquellos que son rehenes de la política clientelar también pueden autonomizarse y son ciudadanos y deberían autonomizarse. Lo que hace esta política clientelar es humillar, es transformar a las personas, restarle sus derechos y obligarlos a ir a votar para poder cobrar un plan, por ejemplo. Ahí le quitan autonomía. Ellos son ciudadanos como todos nosotros, con los mismos derechos. Y el Estado tiene que sí ocuparse de que efectivamente esos planes se transformen en trabajo. Lo que aquí hace falta en la Argentina es trabajo y no que esta sea una sociedad que vive a expensas de los planes, o buena parte de la sociedad, no digo toda, ¿no es cierto? Esto es una anomalía también que se produce en la Argentina y una situación de desigualdad profunda entre las personas. Somos iguales en todo, en cierta medida. No vamos a decir que vamos a ser iguales en riqueza, etcétera, pero en derechos somos iguales. Y la otra es la siguiente. La democracia es sin duda el sistema de gobierno que es imperfecto, pero es el mejor. Pero de la recuperación de la democracia esta parte, todos los datos sociales, digamos, han sido terribles. Desde comer y educarse y seguridad y salud, lamentablemente son cada vez peores. Así todo, obviamente, más democracia debería responder a esas demandas. Ahora también hay un fenómeno AMBA, que es un fenómeno muy refractario, que es el fenómeno Milei. ¿Vos pensás que es un fenómeno típico del AMBA o es un fenómeno que se puede extender al país? Bueno, son dos preguntas las que vos me estás haciendo, Héctor. Una primera pregunta es, la ciudadanía tiene un gran malestar, porque efectivamente, un gran malestar con la
política hacia la política y también descree de las instituciones democráticas. La razón la dabas vos. Desde 1983 hasta la fecha, la Argentina ha vivido un proceso de declinación. Esto es, se aumentaron los niveles de pobreza, de desigualdad, etc. En lugar de crecer, la Argentina ha ido decreciendo y ha aumentado sus niveles de, yo diría, de pobreza. Entonces, la pregunta sería, ¿para qué me sirve la democracia si desde 1983 yo, abuelo, mi hijo y mi nieto no consiguen trabajo o tienen que vivir de planes o están viviendo situaciones muy, digamos, disfuncionales? Ahora, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que la democracia como régimen político no ha resuelto sus problemas, sus demandas, sus derechos. Esto significa entonces que uno se pueda preguntar, cualquiera, los propios actores que están viviendo esa situación, como cualquiera de nosotros, ¿para qué sirven las elecciones? ¿O para qué sirve la democracia? Y esa pregunta está hecha acá en la Argentina y en el resto del mundo. No de igual manera, porque hay países que son muy ricos, pero en los países pobres o con menos desarrollo sí ocurre eso. Esa es una primera respuesta, una aproximación, una primera respuesta a lo que me preguntaba. Lo que hay en Argentina, a pesar de esta decadencia, es yo diría, un civismo electoral que todavía se mantiene. Porque la gente va a votar, y sobre todo en las PASO, que se vota siempre en un porcentaje menor, va a votar sabiendo que finalmente los que lleguen ahora en el 14 de noviembre no van a producir una situación sustancial a sus vidas. Sin embargo, ese civismo electoral se mantiene. Bueno, habría que investigar más por qué se mantiene ese civismo electoral y no hay más abstenciones, más impugnaciones al voto o más voto en blanco. Bueno, lo hubo en esta elección, ¿no? Quizá no de manera extrema o tan notoria, pero un porcentaje, el más bajo desde la vuelta de la democracia, de hecho, en elecciones hemos tenido, ¿no? Sí. ¿Ves que esto puede ser también una situación podría pensar que hubiera sido peor. Claro. Y también se pueden decir, como dice el gobierno, el tema de la pandemia, algunas mesas no funcionaron bien, con largas filas, la gente se retiró, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que hay ese civismo que para algunos puede ser incomprensible. Ahora, ese malestar con la democracia, esa desconfianza hacia la política y los que gobiernan, esa falta de esperanza que tienen los ciudadanos, da lugar a personajes de extrema derecha como Milei. Claro. Ahora, este fenómeno no ha ocurrido solo en la Argentina, ha ocurrido también en Europa y de alguna manera tiene una similitud con Trump en Estados Unidos. Bolsonaro en Brasil. O Bolsonaro en Brasil, exactamente. Entonces, ciudadanos que piensan que con la democracia al estilo tradicional, tal como ha venido con la globalización, tal como se fue desarrollando hasta el presente, no hubo solución a sus demandas y a sus derechos. Bueno, ¿por qué no pensamos en salidas con personajes que critican al sistema, critican al establishment, como el propio Trump, que era un hombre rico, millonario, como todos sabíamos, y sin embargo castigaba a los poderosos económicos y a los poderosos de su propio partido, los republicanos. Y ahí lo votaron. Entonces, Milei es expresión de esta situación de rechazo o ese malestar hacia la democracia. Pero también creció la izquierda, También creció la izquierda.
que de alguna manera unos y otros, aunque no lo digan, son más bien organizaciones antisistema, ¿no? Y entonces, acá la Argentina tiene que tener cuidado, es decir, los argentinos, la dirigencia política en su conjunto, y el cuidado es el cuidado colectivo de la democracia. Porque si la situación sigue en la decadencia en la que estamos, el riesgo es que estos sectores comiencen a acrecentar sus adhesiones, y un elemento más que todavía no ha aparecido, que es la violencia social. Y esperemos que no aparezca, ¿no? ¿Cómo? Y esperemos que no aparezca. Y esperemos que no aparezca. Si apareciera la violencia social, como fue en el 2001, 2002, estaríamos en una situación bastante grave. Hugo, sí. un gran resumen hiciste al final para cerrar la nota. Quería agradecerte estos minutos y seguramente seguiremos charlando. Esto es cambiante, vos lo sabés más que nadie, digamos. Sí, totalmente, sí. Semana que viene podemos estar hablando de otra cosa, ¿no? Sí, absolutamente podemos. Y con mayor razón, sí, porque, digo, Mansur estuvo muy cuestionado como jefe de gabinete. Fue una persona que impidió que se hiciera un aborto a una niña violada de 11 años y murió la mamá y la hija. Sí. Y hay movimientos del propio peronismo que están cuestionando, movimientos feministas y no feministas, que están cuestionando a un jefe de gabinete que tiene estas características. Gracias, Hugo. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes y a vos por la invitación. Un gusto.